Continuamos abordando información con respecto a lo sucedido la pasada jornada, un intento de golpe de Estado, como lo denominan algunos medios de comunicación, y por otro lado también se tiene una otra postura. Se puede hablar de un autogolpe de Estado. Son diferentes posturas que queremos traerlas a colación y debatirlas junto a la población en general. Voy a tomar contacto con Sergio de la Cerda, asambleísta departamental, para poder conocer cuál es la postura que se tiene con respecto a lo sucedido la pasada jornada. Sergio, muy buenos días. Qué placer tenerlo en Telemañana. Hola Alejandra, muy buenos días. El gusto es todo mío. Un saludo a la audiencia de TLC tras la crítica jornada que hemos vivido el día de ayer. Bien, Sergio, ¿cuál es la evaluación que hacemos de la pasada jornada con relación a todo lo que ha sucedido? ¿Se podría hablar de un intento de golpe de Estado? ¿Se habla de un autogolpe? ¿Cuáles son los indicios que nos llevan a creer una u otra cosa? Nosotros pensamos, Alejandra, que el gobierno nacional tiene que dar muchísimas explicaciones a la población en función de lo que se vino advirtiendo no solamente desde el día de ayer, sino desde hace 2 años, cuando el líder de nuestro movimiento político, el hermano Evo, señalaba al general Zúñiga como alguien descalificado para asumir la comandancia del ejército. Evo nos recordaba que Zúñiga había sido acusado por el mal manejo de fondos del bono Juancito Pinto, que beneficia a nuestros niños por un monto de más de 2 millones de bolivianos. Evo nos recordaba que Zúñiga había sido el militar número 40 de su promoción, es decir, que no le correspondía de modo institucional alguno asumir la comandancia del ejército. Y pues esto es lo que sucede a continuación, Alejandra, cuando tenemos lamentablemente un gobierno empeñado en desinstitucionalizar la justicia, la democracia y ahora las Fuerzas Armadas. Zúñiga no solamente antes de ayer, sino desde hace 6 días, viene ocupando portadas de medios de comunicación, pantallas de medios de comunicación, haciendo declaraciones políticas contra un expresidente constitucional, lo cual está absoluta y más bien específicamente prohibido en nuestra Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 245 se señala de manera taxativa que los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas no pueden hacer ningún tipo de declaración política. Y entonces, cuando tenemos un gobierno que no protege la Constitución, que no protege la institucionalidad, no hubo jefe del Estado Mayor que desautorice o llame la atención a Zúñiga, no hubo comandante general de las Fuerzas Armadas que le diga algo, no hubo ministro de Defensa que le diga algo y no hubo tampoco presidente del Estado, capitán general de las Fuerzas Armadas, que sepa ponerle freno al general Zúñiga. Es más, correligionarios del llamado arcismo, como el diputado Jáuregui, como el tan lamentable diputado Cuellar, celebraban apenas el día de anteayer las declaraciones de Zúñiga contra el compañero Evo, incluso querían condecorar a este militar que ha perpetrado junto a varios otros esta asonada militar que hemos vivido en La Paz. Una asonada militar que nos deja muchísimas dudas, que se ha perpetrado a plena luz del día delante de medios de comunicación, incluso delante de personal de seguridad del propio presidente, que tenía ahí listo el teléfono para hacer la filmación respectiva de lo que estaba ocurriendo. Nos deja muchísimas dudas lo que ocurrió ayer y el gobierno nacional es quien le debe las explicaciones al pueblo boliviano, Alejandro. En ese sentido, tomando en cuenta la trayectoria que usted menciona, que Zúñiga, no estaría ni siquiera entre los 10 primeros de su clase y aún así se le otorgó el cargo de comandante general del ejército. En ese sentido, podríamos pensar de que el presidente, todo el gobierno ha tenido confianza depositada en Zúñiga. ¿Qué habría pasado para que esta confianza se vea traicionada y él mismo tome este accionar? Lo que pasó la pasada jornada, el día de ayer, la toma de Palacio Quemado. Es algo que suponemos se va a ir sabiendo a lo largo de los días, tal vez meses o incluso años. No lo podemos establecer de manera clara ahora, porque además, ya que el gobierno ha desinstitucionalizado también la justicia y hasta la fiscalía,
pues los resultados de las investigaciones que se lleven a cabo seguramente van a ser muy dudosos. Lo cierto es que la población ha vivido ayer una jornada ciertamente de miedo, de terror en algunos casos. Se han llenado nuevamente las gasolineras, los supermercados con seguridad, y lamentablemente la cotización del dólar también va a ser distinta el día de hoy. Es una situación que lamentamos por incapacidad de este gobierno, por no respetar la propia constitución política del Estado. Y permíteme, Alejandra, aquí además hacer una puntualización acerca de la actuación del compañero Evo el día de ayer, quien ha sido el primero en denunciar de manera pública el movimiento irregular de tropas en diferentes unidades del país. El compañero Evo ha sido, antes incluso que el presidente Luis Arce, el primero en pedir una gran movilización nacional de defensa de la democracia. Así es que esto les resta discurso al gobierno en absolutamente todas las acusaciones que venía advirtiendo anteriormente, y debe ser un motivo de reflexión para reestructurar el gabinete, para enfocarse en dar solución a los problemas que tienen los bolivianos, y no solamente concentrarse en la proscripción del MAS y PCP y en tratar de inhabilitar la candidatura del compañero Evo. Esta debe ser la mejor señal para que el gobierno deje estos afanes que tiene en lo político, como lo ha señalado ayer mismo el ahora ex vocero Jorge Richter del presidente. Ha enviado un mensaje muy honesto y muy claro diciéndole: señor presidente, enfrente esto, le hemos entregado democracia, devuélvanos democracia, deje estos afanes de reelegirse por la fuerza, además entrando por la ventana como se lo quiere hacer. El gobierno nacional es aquí el que está comprometido, y tendría que estar comprometido en una investigación muy clara de los hechos. Además, esclarecer cómo es que había toda esta facilidad de cámaras, cómo es que un golpe de Estado no detiene inmediatamente al presidente, un largo etcétera sobre el cual hay dudas en el pueblo boliviano, Alejandro. Bien, efectivamente se han puesto en tela de juicio distintos accionares. Uno de ellos es lo que usted menciona, ¿no? Si ya se había abierto las puertas de Palacio Quemado con tanque y una presencia de militares en Plaza Murillo, pues ¿por qué no se procedió a detener al presidente, al gabinete ministerial, que es lo que normalmente sucede cuando se habla de un golpe de Estado? Sin embargo, esto no fue así. ¿Qué habría pasado para que Zúñiga dé marcha atrás y no ejecute lo que previamente se prevé o se cree que él había planeado? Esas son algunas dudas que, bueno, la población se las hace. Algunas autoridades, algunos analistas que brindan declaraciones ponen en tela de juicio. Habrá que ver cuáles son las determinaciones que, bueno, pues da la justicia. Sin embargo, no quiero dejar pasar por alto lo que usted mencionaba. Habla de una reestructuración de gabinete. ¿Cuáles son aquellos ministros que tendrían que ser reestructurados? Esto es lo que ha pedido no solamente el compañero Evo y nuestras organizaciones sociales desde hace más de un año, Alejandra, sino que en estas reuniones de funcionarios que el gobierno ha llamado cabildo, en estas reuniones de funcionarios que el gobierno ha llamado congreso, incluso los propios trabajadores, los propios servidores públicos en sus manifiestos, en sus pronunciamientos, han dado a conocer esta necesidad, señalando, por ejemplo, el caso del Ministerio de Gobierno, que no está combatiendo adecuadamente la inseguridad ciudadana, señalando el caso del propio Ministerio de Obras Públicas, que se dedica más a hacer TikToks que a hacer obras en bien del pueblo boliviano, un conjunto de reparticiones del Estado que ciertamente están fracasando, lamentablemente, Alejandra, en la gestión pública. Tenemos un gobierno que no solamente ha traicionado a nuestro líder político, sino a nuestro propio modelo económico, al desestimar la inversión pública, que ahora no es ni siquiera la mitad de lo que teníamos prevista para 2019, al tener una baja ejecución presupuestaria, al generar estos problemas de crisis de carburantes, crisis de divisa internacional, crisis de alza de la canasta familiar. Son una serie de crisis a las que nos está conduciendo lamentablemente el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, que se empeñan, por otro lado, y esto sí con mucha eficiencia, en manipular la justicia, en manipular la democracia a través del órgano electoral, y ahora lamentablemente quedan muchas dudas sobre su actuación en torno a las Fuerzas Armadas. Este es un severo llamado de atención ya para el presidente Luis Arce para que reconduzca su gestión tal como lo hemos pedido desde el propio MAS y PCP, no hace semanas, sino hace ya más de un año, en virtud de estos errores que vienen teniendo serias consecuencias en la vida de la población, Alejandro. Voy a también traer a colación parte de las declaraciones que usted mencionaba hace un momento.
Después de lo que se vivía en Plaza Murillo, gran parte de la población ha acudido a los diferentes centros de abasto, ha tratado de abastecerse de combustible y de otros productos también de la canasta básica familiar en relación a lo que sucedía. Hemos estado escuchando declaraciones de Carlos Alarcón, un diputado, que hacía mención acerca del terrorismo de Estado. ¿Realmente se podría tomar en cuenta una figura similar ante esta situación? Y por otro lado, ¿cuáles son, le hago otra pregunta, cuáles son también las recomendaciones? ¿Qué es lo que debería pasar hoy en día con el gobierno central para que la calma vuelva al país después de haber tocado fondo a nivel político? Lo que sí es cierto, Alejandra, es que no ha funcionado ninguno de los mecanismos de seguridad del Estado, no como deberían al menos, puesto que otra vez ha sido el compañero Evo Morales y no ninguna entidad oficial del gobierno el primero en alertar sobre el movimiento irregular de tropas. Ha sido el compañero Evo el primero en pedir incluso una gran movilización nacional de defensa de la democracia y no el propio presidente del Estado, Luis Arce. Es decir, se han aplazado en el manejo de esta crisis que nos dicen además ya la sabían desde las 9 de la mañana. ¿Qué han hecho desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde el día de ayer para evitar que esto acaezca? ¿Por qué no se ha detenido de manera inmediata a Zúñiga y sus cómplices, que un día antes eran héroes de seguidores del presidente Arce, cuando llegó al Palacio de Gobierno? Han fallado múltiples mecanismos y esto también debe ser investigado y sancionado, Alejandra. Pero a continuación, nosotros vamos a exhortar siempre y de manera contundente a que el pueblo boliviano retorne a la calma, retorne al trabajo. Y en lo político, hacemos un llamado muy especial al presidente Arce y a sus dirigentes cooptados, fruto de la fruto de la violencia, a que de una vez mínimamente resolvamos su afán de dividir al MAS y PSP en esta reunión que ha convocado el compañero Evo para este viernes en Cochabamba, en la que se va a planificar un nuevo congreso del MAS y PSP en virtud de esta manipulación que hace el gobierno del órgano electoral, que nos ordena a continuación hacer este congreso con gente que ni siquiera es militante del MAS y PSP. Esta sería la señal más interesante para empezar, por lo menos a empezar a resolver la crisis política, que el gobierno deje de lado sus afanes de usurpar la sigla del MAS y PSP y que retorne de alguna manera al proceso de cambio, reconociendo sus errores y enmendándolos, sobre todo en el tema económico, para dar bienestar al pueblo boliviano, Alejandro. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias por la entrevista brindada y será un gusto retomarla en una próxima oportunidad.